Buenas tardes, yo les voy a presentar lo que es el proceso de lo que es el proceso de temple, proceso de revenido y proceso de recocido. Para comenzar voy a comenzar con lo que es el proceso de recocido. Recocido consiste en lo que es un proceso de enfriamiento que es para ablandar el material. En cuestiones de ablandar el material, pues ya podremos definir el tiempo del enfriamiento o el modo de enfriamiento, si va a ser para un material que tenga más ductilidad y maleabilidad, y esto va a definir también su dureza. Aquí en la imagen podemos presentar lo que es la gráfica de colores. La gráfica de colores de lo que es el proceso de recocido. Esta consistirá en colores rojos hasta llegar a amarillos intensos. Bueno, lo primero que se va a hacer va a ser con una pieza de metal vamos a pasarle fuego. Esto consistirá en la temperatura que nosotros le demos al fuego, va a ser el color que va a tomar nuestra pieza. El recocido también es llamado también tiene una amplia temperatura que se le puede poner la llama a los 450 grados. Con respecto al metal que tiene como función, se relaja para un nivel molecular y la estructura del metal. Cuando una lámina es golpeada o deformada de un metal, este se estresa, y si se insiste con la deformación, sin ser relajado con el calor, el material tenderá a hacer la ruptura, es decir, que se va a romper. Se eleva a los 400 grados aproximadamente. Cuando se llega a un color rojizo oscuro, se sostiene en esa temperatura y luego se deja enfriar. Lo que proseguiremos a hacer va a ser colocar la pieza sobre nuestra base, que es nuestra base de metal, y ahora proseguiremos a ponerle una temperatura, esta con la finalidad de poder obtener la temperatura deseada a nuestro metal. Y así esta temperatura que le estamos dando va a ser una aproximación de los 450 grados. Esta tenderá a tener unos colores rojizos o amarillos, dependerá de la temperatura que se le aplique. En cuestiones de las placas de cobre o de bronce, estas solamente se llevarán a colores rojos oscuros, y esta se detendrá en cuestiones de que se detendrá el calor cuando esto ya se tenga en una oxidación. La plata, en cuestiones de los material de la plata, lo que vamos a hacer es tener cuando lo sometamos a las temperaturas, la plata va a perder lo que es su brillo y tendrá unos colores un color blanqueador. En el color blanqueador esto va a decir que ya tiene un proceso de lo que es nuestro recocido. Esta es nuestra tabla de lo que es el recocido. Como lo pueden ver, va desde los colores más rojos hasta subir a anaranjados, y de ahí proseguir a los amarillos. Llega a tener como especies de colores dorados, pero llega a tener un amarillo intenso. Cuando se llega a un amarillo intenso es cuando tiene la temperatura más alta. Los amarillos intensos los puedes encontrar desde los 1100 grados hasta los 1300 grados. En cuestiones del anaranjado lo tiendes a tener en los 810 a los 1000. Y en las cuestiones de los rojos o cafés claros, pues los tienes desde los 550 hasta los 780. Ahora lo que prosigue ya de que calentamos la pieza, pues va a proseguir a dejar a lo que es el enfriamiento. Vamos a retirar la pieza de lo que es nuestro laminado, y la tenemos que tener con una pieza que no nos pueda tener el calor cerca. Entonces de ahí pasará a tener lo que es el enfriado de la pieza, y de ahí dependerá del tiempo que se le dé o la temperatura que se le dé. Entre menos temperatura se le agregue, esto quiere decir que se va a definir lo que es la dureza del material. Si tú lo quieres poner en una temperatura más alta, esto definirá la maleabilidad que le puedas dar a tu material. Ahora proseguiremos con lo que es el proceso del temple. En cuestiones del proceso del temple, este consta en dos fases de calentamiento y enfriamiento. Esto va a ser a transformar el acero en austenita y después someterlo a un enfriamiento para así tenerlo más rápido y convertirla en martensita entre los 40 y los 50 grados arriba del punto crítico. Aquí tenemos lo que es una gráfica donde marca la temperatura del temple. La temperatura del temple la tenemos ahí en donde tiene martensita, que empieza a partir de los 400 grados y se convierte en austenita cuando sube a los 600 grados.
Bueno, ahí tenemos que es la estructura de la fase intermedia y también la perlita o ferrita. Los que tenemos en los círculos son las pequeñas temperaturas, del nivel de la dureza que le estamos dando a lo que es nuestro material. El enfriamiento tiene como totalidad el casi total laminado después de la austenita y la martensita, es decir, cuando sobrepasa ya estos materiales, de cuando entran al horno, va de una temperatura baja hasta una temperatura más alta, pues ya se va a convertir en los 840 grados, y esto va a hacer que ya se llegue a lo que es la temperatura del té. Ahora proseguimos con lo que es la gráfica de colores del temple, y la gráfica de colores del temple va desde los 1202 hasta los 2462. Este es uno de los procedimientos que se lleva usando desde la antigua, desde que se forjaba el acero para poder hacer las primeras armas. Esto se somete a altas temperaturas con el fin de poder obtener el acero fundido y el acero sobre un temple, y esto va a hacer que se le pueda dar la forma adecuada que uno quiere para nuestras piezas que vamos a solicitar. Lo que proseguimos a hacer con este material va a ser meter nuestro metal a nuestro horno, y en eso pues lo que le vamos a hacer va a ser, una vez ingresado nuestro metal al horno, vamos a sellarlo completamente, de modo de que se pueda hacer al elevarlo a la temperatura. Comenzaremos con una temperatura baja, que va a ser desde los 1205, y de ahí lo vamos a proseguir hasta tenerlo a una temperatura para tenerlo en un aproximado de los 1560, que va a ser como en un tono anaranjadizo, que va a ser un proceso de forjado y templado. Esto quiere decir que pues sometimos a nuestro material desde una temperatura baja hasta una temperatura intermedia. No vamos a llegar hasta lo que es una temperatura alta de los 2460, porque solamente queremos que nuestro material esté caliente, o sea que se tenga una temperatura, pero no queremos que llegue hasta que se derrita o se forje. Ahora procederemos a sacar lo que es nuestro material para verlo en qué apariencia salió después de la temperatura que se le aplicó dentro de nuestro horno. Una vez tenerla así, pues la dejamos en una parte, a un costado de nuestro horno, para que pueda proseguir a lo que es el enfriamiento. Ahora vamos a proseguir a lo que es el proceso de revenido. El proceso de revenido se utiliza en el recalentamiento de la pieza del acero endurecido por el temple. Esta va por debajo de la línea crítica inferior de la temperatura. Es variable entre los 150 y los 500 grados centígrados. Las gráficas de las curvas de la temperatura, esas gráficas son aquellas las que nos muestran la temperatura, que es de una hora por pulgada en el espacio de prueba de la dureza. Esto consistirá en lo que vamos a ingresar, lo que es nuestro material, al horno. El horno debe de constar en unas pequeñas láminas, que esas pequeñas láminas que se ven como pequeños rodetes van a definir la temperatura que se le va a dar. Son materiales específicos que son para hacer el recalentado de esta pieza. Para cada proceso se utiliza un horno diferente. En cuestiones de lo que es el temple, pues usa hornos con más alta capacidad de calor. En cuestiones del revenido se utiliza una temperatura menor, ya que solamente no queremos llegar a colores intensos, sino colores muy claros, muy tenues. Van desde los cremas hasta los azules, entre cafés, en cuestiones de poco de colores claros como rosas, pero no vamos a hacer que nuestra pieza llegue a tener colores intensos, porque no vamos a tener un revenido, ni un recocido, ningún temple, que esos ya son los que requieren de una temperatura mayor. Lo que vamos a proseguir va a ser a poner nuestro metal dentro de nuestro horno, y que nuestras herramientas de nuestro horno, a la hora de sellarlo, pues se le va a aplicar una temperatura. Esto lo vamos a tener como mediante un computarizado, para que esto pueda agregar las temperaturas requeridas de nuestra pieza que vamos a solicitar. La temperatura que le vamos a agregar a esta pieza va a ser a unos 360 grados o 340, que va a tener unos colores entre azules, cafés,
marrones, son colores muy tenues que no que no hacen que la temperatura sea muy llamativa. Esto con la finalidad de que no sobrepasemos lo que es el límite de las temperaturas, que son los 500 grados de lo que viene siendo el proceso del revenido. Sacamos ahora lo que es nuestra pieza del horno, y nuestra pieza del horno, pues ahora vamos a ver, vamos a dejarla que tenga un enfriamiento, y ya después de que proceda el enfriamiento, pues vamos a hacer la comparación de nuestros colores, y vamos a ver lo que tenemos en la tabla y los que tenemos en nuestra pieza de metal, y van a ser colores azules, cafés, y van a ser colores muy tenues, muy bajos. Entre menos temperatura se le agregue, el material tiende a cambiar menos. Cuando tú le agregas más temperatura a un material, haces que las condiciones físicas y químicas de tu material cambien. En este caso, nuestro revenido podría ser que es nuestro proceso más ligero, es el más que tiene como un poco más de seguridad que los demás, porque no se agrega temperaturas altas. Le seguiría lo que es el temple y el recocido, que el temple y el recocido pues ya tienden a ser con temperaturas más altas, y van a hacer que estos ya mantengan un forjamiento mayor. Y con esto terminaría la explicación de lo que es el video de los tres procesos: revenido, recocido y temple.